Mi abuelo murió y, con su partida, nos dejó una deuda mucho mayor de lo que jamás imaginamos. Durante años, había llevado sus problemas financieros en silencio, y cuando se fue, los bancos comenzaron a llegar. Las cartas amenazantes, las llamadas constantes, todo lo que había quedado sin resolver cayó sobre nosotros, sus hijos y nietos. Pero lo peor de todo fue que, en lugar de unirnos, eso nos separó aún más. Esto es algo que he estado guardando por mucho tiempo. No sé si alguien alguna vez leerá esto, pero siento que necesito desahogarme. Estoy en una situación que nunca imaginé tener que vivir. Algo que cambió mi vida, mi percepción de lo que significa la familia y el sacrificio. Y aunque esto es largo y tal vez dramático, necesito contar mi historia para intentar entender si lo que hice está bien o si soy el malo de todo esto. Todo comenzó hace unos meses, cuando mi abuelo, la persona que más había influido en mi vida, falleció. No fue un golpe tan sorpresivo, él ya llevaba tiempo luchando con problemas de salud. Pero aún así, el dolor fue grande. Mi abuelo siempre había sido un hombre fuerte, el pilar de nuestra familia. Su muerte dejó un vacío enorme. Era la figura que nos mantenía unidos, el que reunía a todos para celebrar cualquier ocasión. El que te daba consejos, el que te escuchaba sin juzgar, el que parecía tener una respuesta para todo. Pero, tras su muerte, lo que descubrí no fue ni mucho menos lo que imaginaba. Resulta que mi abuelo, a pesar de ser un hombre trabajador, siempre había tenido una relación algo turbia con las finanzas. No solía hablar de dinero ni de sus problemas, siempre con esa actitud de yo me encargaré de todo, sin querer preocupar a nadie. Pero cuando falleció, los bancos empezaron a llamar, las cartas de cobro llegaron y nos enfrentamos a una deuda que ninguno de nosotros conocía en su magnitud. Las cifras eran descomunales, más de lo que podría haber imaginado. Y lo peor, todo estaba a nuestro nombre, sus hijos y nietos. Los bancos no entendían de duelo, solo de dinero. Inmediatamente, me sentí abrumado. ¿Cómo íbamos a hacer frente a todo eso? Traté de hablar con mis hermanos, esperando que, como familia, nos ayudáramos mutuamente a resolver la situación. La deuda no era pequeña y no se podía ignorar. Pero lo que no esperaba era la total indiferencia de todos. El primero en reaccionar fue Miguel, mi hermano mayor. Un tipo exitoso, siempre centrado en su carrera y en su vida. Yo pensé que él, siendo el mayor, asumiría cierta responsabilidad. Pero no fue así. Cuando le conté la gravedad de la situación, me dijo que no podía ayudarme porque estaba demasiado ocupado con su familia y su trabajo. Incluso me sugirió que dejara pasar un tiempo, que los bancos se cansarían. Yo no podía creer lo que escuchaba. Las amenazas de los bancos eran reales, no se trataba de una molestia pasajera. Pero él parecía no entenderlo. Después de eso, traté de contactar a Laura, mi hermana del medio. Siempre había sido la más extrovertida, la más sociable. Pensé que ella, al menos, podría mostrar algo de empatía. Pero no. Me respondió con una excusa tras otra, no puedo involucrarme, estoy en medio de unos proyectos o estoy ocupada con mis propios problemas. Cuando le mencioné que las deudas se estaban acumulando y que la situación se estaba volviendo insostenible, su reacción fue casi nula. Como si no fuera algo que la concerniera. Todo lo que pensaba era en su vida y en sus intereses. Se lo expliqué, le pedí ayuda, pero ni siquiera se molestó en intentar comprender. Luego está José, el más joven de todos, que estaba trabajando en el extranjero. Al principio, pensé que, siendo el más alejado, tendría una perspectiva diferente. Me llamó una vez por teléfono, y le expliqué la situación en detalle, le pedí que regresara para ver qué podíamos hacer. Pero su respuesta fue la más fría de todas. Lo siento mucho, pero no puedo regresar ahora mismo, estoy demasiado centrado en mi vida aquí, me dijo. No podía creer que, aun cuando yo le pedí ayuda desesperadamente, él decidiera ignorarme. Me dijo que todo se resolvería con el tiempo y que no podía hacer nada. Fue en ese momento, cuando me vi completamente solo, que comencé a darme cuenta de lo que realmente significaba ser parte de una familia. Lo que me dolió no fue tanto la falta de apoyo financiero, sino la falta de empatía, de querer ser parte de la solución. El no entender que, en situaciones como esta, la familia es lo único que tenemos. Y al ver que mis hermanos no solo me dejaban lidiar con todo esto solo, sino que además ni siquiera se dignaban a responderme, algo dentro de mí se quebró. No pude más.
La deuda de mi abuelo seguía creciendo, las amenazas se volvían cada vez más graves, y yo, sin el apoyo de mis hermanos, tuve que recurrir a todas mis fuerzas para hacer frente a la situación. Vendí cosas de valor, saqué préstamos personales y usé mis ahorros para empezar a pagar lo que ellos se negaban a asumir. Al principio fue un alivio temporal, pero la frustración seguía allí. ¿Cómo podía ser que ellos no entendieran que esto era algo que nos afectaba a todos? La deuda no solo era económica, sino también emocional, y yo estaba cargando con todo. Cada vez que intentaba hablar con ellos, la indiferencia era más palpable. Nadie me ofreció ni un solo gesto de apoyo. Ni siquiera una llamada para saber cómo iba todo. Sentí que estaba luchando una batalla perdida, sin aliados, sin la familia que siempre pensé que tendría a mi lado. Finalmente, después de meses de lucha, de sacrificios, de ver cómo los bancos seguían presionando, tomé la decisión más difícil de mi vida. Corté la relación con mis hermanos. Los bloqueé en todas mis redes, dejé de responderles, me alejé de ellos por completo. No solo por la deuda, sino porque ya no podía soportar la indiferencia. Ya no podía seguir siendo parte de una familia que no estaba dispuesta a ayudar cuando más lo necesitaba. ¿Qué clase de familia es esa? Y, como si esto no fuera suficiente, decidí demandarlos. No por dinero, no porque necesitara nada de ellos, sino para que entendieran lo que significa la responsabilidad, lo que significa ser parte de una familia. Quería que se dieran cuenta de lo que había hecho, de lo que había sacrificado por ellos, y que al menos comprendieran que la familia no es solo una cuestión de lazos de sangre, sino de compromiso. De estar allí el uno para el otro, sin importar lo que cueste. El juicio fue largo, emocionalmente agotador. No por el dinero, sino por el proceso de darme cuenta de todo lo que había perdido. Porque aunque me duele admitirlo, esos lazos que antes sentía tan fuertes, ya no existen. Ahora, con el tiempo, entiendo que cortar la relación con ellos fue lo único que pude hacer para protegerme. ¿La familia? Ya no es lo que era. A veces, la familia no te entiende, no te apoya, no está allí cuando más lo necesitas. Y en esos momentos, tienes que ser tú quien se haga cargo de tu vida, sin esperar nada de los demás. No sé si hice lo correcto. Pero lo que sí sé es que, al final del día, al menos puedo decir que intenté hacer lo que era correcto. Y lo que aprendí, lo que finalmente entendí, es que hay momentos en la vida en los que, para sanar, tienes que cortar los lazos que te están haciendo daño, incluso si esos lazos son de sangre.